Hola, me da mucho gusto poder saludarte en esta última semana del mes de septiembre, una semana en la cual celebramos el próximo 27, lunes 27, 200 años de la consumación de la independencia de nuestro país, ¿no? 200 años, hace 200 años, en 1821, 27 de septiembre, entra el ejército trigarante a la Ciudad de México y con esto termina la guerra de independencia. Desde mi punto de vista, deberían de festejar se deberían de realizar los festejos patrios el 27 de septiembre y no el 16 de septiembre, ¿no? Como estamos normalmente acostumbrados. Pero bueno, eso es como que el dato cultural de esta semana, los 200 años de la consumación de la batalla de la independencia. También hoy iniciamos una nueva etapa en nuestra materia, una nueva etapa en la que se terminan las videollamadas, ya no vamos a tener videollamadas y vamos a trabajar de manera presencial. Vamos a trabajar la mitad del salón, por ejemplo, esta semana, y la otra mitad a través de videos. La siguiente semana lo iremos haciendo, ¿no? Yo no dejaré de hacer los videos te los voy a mandar a la parte del salón que no va, a la parte del grupo más bien, que no va a tomar clases presenciales durante la semana, les voy a mandar un video y los que vamos a estar en clases presenciales abordaremos el mismo tema, pero de manera presencial. Ellos no van a ver el video. Entonces, iniciamos esta nueva etapa. Esperemos que la adaptación sea rápida y que no batallemos. La verdad es que yo estoy contento porque por fin vamos a tener clases presenciales de historia, muchachos. El día de hoy vamos a ver los primeros contactos en el territorio mexicano de las expediciones españolas. Veremos a Francisco Hernández de Córdoba, a Juan de Grijalva, a Hernán Cortés y la conquista que realizó al territorio mexicano. Y vamos empezando. Empezamos con un personaje que a finales del siglo XV planeaba dar la vuelta al mundo para llegar a la India, ¿no? Él buscaba una ruta nueva para llegar a la India con la finalidad de buscar especias y productos para comercializar en Europa, ¿no? Estamos hablando de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón que realiza estos viajes financiados por los reyes católicos, ya lo habíamos abordado la clase pasada, que la Iglesia Católica, especialmente los reyes católicos, pues tenían esa capacidad económica para financiar este tipo de viajes. Y zarpa del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, al mando de tres embarcaciones, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? 2 meses después llegaron a una isla a la que llamaron San Salvador. Él muere de hecho con la idea de que llegó a la India o con la idea de que llegó a una tierra desconocida, nunca pensó que había llegado a descubrir un nuevo continente, ni mucho menos. Recorrieron otros tipos de islas, como fue Fernandina, que actualmente es Cuba, la isla de la Española, que hoy es la mitad es República Dominicana y la mitad es Haití. Y como vemos en la pantalla, bueno, realizaron así su circuito, por así decirlo, de viaje. ¿Qué pasa al regreso? Al regreso Cristóbal Colón llega con muchos objetos, lleva con objetos de oro, con animales, con indígenas, y los reyes católicos se dieron cuenta que era necesario financiar más expediciones, se dieron cuenta que habían llegado a una tierra virgen, una tierra en la cual no había ningún otro grupo de, de reyes y deciden financiar más expediciones, pues para sacar más productos, para sacar más animales y para ver qué era lo que conseguían. Algunos navegantes españoles se dedicaron a explorar este territorio descubierto, a recorrer las costas, todo esto con la autorización de los reyes, que para esta época ya los reyes se consideraban como los dueños de esos territorios. Insisto, eran territorios vírgenes donde no había más que las civilizaciones americanas y pues ellos se consideraban los dueños de los territorios, ¿no?
Llegan primero a estas islas, ¿no? Las Antillas, y después toman como un punto de partida, como un punto de reunión, las islas de Cuba y de Santo Domingo para organizar expediciones y explorar más allá de, de- del agua, ¿no? De lo que alcanzaban a ver. Y es por eso que llegan las primeras expediciones a nuestro país. La primera fue en 1517 y estuvo a cargo de Francisco Hernández de Córdoba. Francisco Hernández de Córdoba realiza esta expedición con la finalidad de trasladar algunos esclavos de la península de Yucatán hacia Cuba. Para esa época ya se podría decir que había como que estos intentos por ver qué era lo que había, y se iban como por la orillita, ¿no? de la playa para ver qué era lo que encontraban. Hernández de Córdoba llega a Yucatán, descubre una nueva tierra y él creía que las personas, los indígenas que estaban en esta parte de la tierra, pues era gente atrasada, ¿no? Era gente tonta, era gente que no tenía ningún tipo de civilización, y se da cuenta que es todo lo contrario. Se topa con indígenas que ya tenían cierto camino, que tenían edificaciones, que tenían un lenguaje, tenían un sistema de numeración, un sistema de escritura. Entonces, Francisco Hernández de Córdoba realiza esta primera expedición, insisto, con el propósito de agarrar esclavos, llevárselos, pero se da cuenta que pues no iba a funcionar el asunto. Y esta es más o menos la ruta que utiliza Francisco Hernández de Córdoba. Sale el 8 de febrero de Santiago, la isla de Cuba, llega a lo que es Isla Mujeres, le da un poquito la vuelta a la península de Yucatán para regresar a La Habana, Cuba. Esto, insisto, es en 1517 y lo realiza más o menos en 2 o 3 meses aproximadamente. El siguiente, la siguiente expedición fue de Juan de Grijalva. Juan de Grijalva realizó una expedición un poquito más larga, una expedición de enero a octubre de 1518. Estamos hablando de un año posterior. Él llega a más lugares, llega a Cozumel, a Yucatán, a Campeche, a Tabasco, y recorre una parte del estado de Veracruz, lo que hoy es el estado de Veracruz. Grijalva, al contrario de su compañero, él decide no hacer ninguna fundación de alguna ciudad o de alguna comunidad. ¿Por qué? Porque él decide ir a lo que va, recoger oro, tomar provisiones y regresarse. O sea, él no quería quedarse en esta tierra. La tripulación, deseaba que se realizara esta fundación, porque al hacer una fundación de una ciudad, de una comunidad, les daba como cierto poder, cierta concesión de explotar esa zona a la cual llegaban, ¿no? O sea, si tú llegabas a una zona virgen, como fue lo que hicieron los reyes católicos, y al no haber ningún otro tipo de personaje español o de alguna otra avanzada civilización, pues fundaban, y eso les daba como el derecho de estar sacando y sacando y sacando las riquezas. La tripulación deseaba esto. Juan de Grijalva dice que no, que él pues no lo desea hacer. Y si se fijan, es una ruta más larga, ¿no? En 1518 sale al igual que su compañero de Santiago, y empieza a recorrer, y si se fijan, es un recorrido más largo. Juan de Grijalva, él sí realiza una expedición con la finalidad no de saquear, sino con la finalidad de conocer qué es lo que había en aquella época en esas zonas de nuestro país. Y eso nos lleva a una tercera expedición que para los españoles fue una expedición, podríamos decirlo, exitosa. Hernán Cortés en 1519 era un militar,
era un personaje que decide hacer una expedición hacia las costas de nuestro país. Y cuando llega al estado de Yucatán, a la península de Yucatán, se encuentra con un personaje que se llama Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar era un español que en una de las tantas expediciones que se realizaban en la época quedó pues a la deriva, había naufragado su embarcación y él vivía bajo las órdenes de un gobernante maya. Por lo tanto, él tenía la capacidad tanto de hablar el lenguaje de los mayas y también, pues obviamente, el español, ¿no? Y por lo tanto le sirvió a Hernán Cortés como un intérprete con los nuevos, tanto los españoles como con los mayas. Al andar por el río Grijalva, ya en el estado de Tabasco, Veracruz, conoce a Malintzin, lo que es una mujer que todo mundo la conocemos como la Malinche. Malinche era una mujer que era muy inteligente, hablaba maya, náhuatl y rápidamente pues aprendió el español. Y esto la colocó a ser intérprete, a ser consejera y pues también ser la pareja de Hernán Cortés. Entonces si se fijan aquí, Hernán Cortés él hace una expedición, pero con otras intenciones. Él ya es como que una intención de establecerse, de crear alianzas y de ver qué es lo que sacamos, ¿no? Ya tiene un intérprete en Jerónimo de Aguilar y otra intérprete, y no solamente intérprete, sino consejera y compañera en la persona de Malintzin. Rápidamente corren los rumores, rápidamente corren las noticias, ¿no? Como los chismes. Y Moctezuma, en el Valle de México, Moctezuma era el líder de los mexicas. eh, Él se entera de la llegada de los españoles. Se entera de la llegada de los españoles y envía mensajeros, envía personas con la firme instrucción de ofrecerles regalos a los españoles. Llevan piezas de oro, llevan animales, llevan penachos con plumas preciosas, llevan muchos regalos con la idea de entregárselos a los españoles y prácticamente como decirle a los españoles, ten, esto es lo que te mandamos, pero vete, ¿no? Esa era como que la instrucción. Pero los españoles, muy astutos, muy inteligentes, pues decidieron continuar hasta llegar a Tenochtitlán. Dijeron, pues si esto es lo que hay, vamos a ver qué más encontramos. Seguimos caminando, seguimos buscando y vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces a Moctezuma no le sale la jugada. Él intentaba alejar a los españoles, pero pues les manda regalo, les manda todo. Pues los españoles dijeron, carnal, me estás mandando una probadita de las grandes riquezas que tienes en Tenochtitlán. Vamos para Tenochtitlán a ver qué tienes. ¿Se acuerdan que hablábamos la clase pasada de los enemigos? Pues aquí es donde ellos toman una vital importancia, porque en el camino, los españoles, en el camino de la costa a Tenochtitlán, se van encontrando con varios pueblos que eran sometidos por los mexicas y que eran obligados a pagarles tributo. Recordar la clase pasada donde hablábamos que los mexicas, cuando forman la Triple Alianza, este gran ejército, se convierten en un ejército muy fuerte y empiezan, obviamente, a conquistar y a obligar a algunos pueblos a pagarles tributo. Esto provocaba que, pues, estos estuvieran enojados y deciden aliarse con los españoles. De tal forma que hay dos grupos indígenas muy importantes, que son los totonacas y los tlaxcaltecas, que deciden unirse a los españoles para formar un ejército más fuerte y numeroso que iba en camino a Tenochtitlán. Los españoles llegan a Tenochtitlán, fueron recibidos y fueron trasladados al palacio de Axayácatl, en el cual se aventuraron, podríamos decirlo de esta manera, se animaron a cometer la imprudencia de tomar prisioneros a Moctezuma,
a Cuitláhuac y a otros personajes importantes de los mexicas. Obviamente el pueblo mexica no se iba a quedar contento, el pueblo mexica se enoja y empiezan a atacar a los españoles. Los españoles asustados, los españoles al verse en una inferioridad numérica en comparación con el ejército mexica, deciden huir. Y el 30 de junio de 1820 ellos intentan huir, pero los descubren y son atacados camino a Tlacopan. Los mexicas los descubren, los atacan, se da una gran batalla, una batalla que es muy sangrienta, en donde muere un alto número de españoles y en donde los españoles pierden muchas de las riquezas que ya llevaban en su huida. Entonces, esta derrota fue la peor que tuvieron los españoles, es la derrota que conocemos como la Noche Triste, en donde Hernán Cortés llora a los pies de un ahuehuete, que es el que tenemos en la imagen. Aún existe ese árbol de la Noche Triste, y que, insisto, fue por consecuencia de una aventura, o sea, de una tontería que hicieron los españoles, ¿no? De tomar prisioneros a los líderes mexicas, sentirse poderosos, pero no pudieron con el ejército mexica hasta esta etapa, porque Hernán Cortés se enoja y dice, mi venganza será terrible. ¿Qué hace Hernán Cortés? Hernán Cortés piensa y reagrupa su ejército. Manda traer desde la Villa Rica de la Veracruz, que fue el pueblo que fundaron en el ahora estado de Veracruz, la Villa Rica de la Veracruz. Manda traer más hombres, manda traer caballos, manda traer armas, manda traer bergantines, que son armas de fuego, y también empieza a cooptar todas las comunidades que estaban en contra de los mexicas. Ya tenía a los tlaxcaltecas, ahora agrega a los huexotzincas, a los chalcas, a los otomíes, y hace que su ejército sea más poderoso. Es un ejército con más número de personas indígenas. Es un ejército donde los españoles andaban a caballo y con armas, con armaduras, y deciden reagruparse y atacar a los mexicas. Además de que hay un aliado invisible por parte de los españoles, que es la viruela. La viruela era una enfermedad que trajeron los españoles ya la conocían, ya sabían cómo tratarla, pero los indígenas no. Los indígenas empiezan a enfermarse de esta viruela, se empiezan a contagiar, obviamente no conocían la enfermedad, no sabían cómo tratarla y empiezan a morir un gran número de pobladores mexicas, entre ellos grandes números de militares del ejército mexica empiezan a morir. Los pocos que quedaban pues era para atender a los enfermos, y esta pandemia de viruela es lo que favorece también a la conquista. Entonces, si te fijas, los españoles logran la conquista gracias a la alianza que realizan con los grandes pueblos y también a la epidemia de la viruela. Muere Moctezuma, muere Cuitláhuac, que eran los líderes mexicas de la época, también por viruela, y estos líderes son reemplazados por Cuauhtémoc, que es el último de los líderes mexicas. Para mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlán. Recordar esta parte, cómo estaba construida la ciudad sobre un lago y que tenían como puentes de acceso. Bloquean los puentes, bloquean los suministros de alimentos, bloquean los suministros de agua y empiezan a atacar, a matar a todos los mexicas que se les ponían al brinco. Los mexicas resistieron, trataron de resistir, pero solamente duró este sitio alrededor de 3 meses, hasta que el 13 de agosto de 1521 oficialmente los conquistadores, los españoles, al mando de Hernán Cortés, apresaron a Cuauhtémoc y lograron la conquista, lograron la caída de Tenochtitlán. Y a partir de ese 13 de agosto de 1521 es cuando empieza la etapa conocida como la Nueva España.
y qué es en lo que nos vamos a enfocar de aquí para adelante. Entonces, hasta aquí terminamos. La actividad de esta semana ya te la estaré yo mandando a través de un formulario. Hoy va a ser un cuestionario, no va a ser un apunte ni nada, será un cuestionario. Y nada, cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo y ojalá nos podamos ver pronto en el plantel para que pues ya sea un poco más divertido este tema de la historia. Cuídate mucho, sigue cuidando mucho a tu familia. Cuídate.